Vamos a escuchar lo que Fabricio Alvarado va a compartirnos. Él va a hablarles sobre qué diferencia a un cristiano en la arena pública. De hecho, él tiene un libro sobre eso, si lo quieren ampliar más después de esta conferencia, pero él nos va a comentar, porque él tiene una trayectoria muy interesante de cómo le llevó a este campo. Así que sin más, vamos a tal vez apagar un poquito las luces para que se pueda ver bien y vamos con el video de Fabricio Alvarado. Es una bendición para mí poder participar en esta cumbre tan importante. Un saludo muy especial acá desde Costa Rica a todos los que se encuentran allá en Lima, Perú. Muy honrado, muy agradecido por esta invitación. Gracias, de verdad. Fabricio Alvarado les habla. Soy diputado actual del Partido Nueva República aquí en Costa Rica. Soy candidato a la presidencia de nuestro país, que pues ustedes saben, las elecciones están prontas a realizarse el próximo 1 de febrero del año 2026. Soy uno de los 20 candidatos que pues estamos corriendo para la presidencia de la República. Soy el presidente de nuestra agrupación del Partido Nueva República. Lo que distingue a un cristiano de la política es algo que nos debe inquietar a todos los que, siendo creyentes, pues queremos tener incidencia en un ámbito tan complejo como lo es la política. Como ustedes saben, hay pues autores, como en el caso del profeta Johnny Enlow, que escribió El manto de los 7 montes, la profecía de los 7 montes, que hablan de las diferentes influencias de la sociedad. Ahí está la economía, ahí está la educación, ahí está también, por supuesto, la comunicación, y está la política con el arte y el entretenimiento, el deporte, y pues la iglesia como tal, por supuesto, que tenemos que ser de influencia en la sociedad, y la familia. Esas son las 7 áreas que menciona. El arte y entretenimiento encierra lo que es deporte, lo que es cine, lo que es televisión de entretenimiento y demás, pero quiero enfocarme en el tema de la política porque es el ámbito en el que yo me he desarrollado en los últimos 12 años aproximadamente, desde el año 2013, cuando llegué a la política. Yo soy periodista de profesión, pero llegué por una invitación bastante inusual y quiero empezar contándote ese testimonio. Yo llegué a la política en el año 2013 cuando en aquel momento era un colaborador en la parte de comunicación con un partido político de ideología cristiana, y yo normalmente, pues, cada año más o menos les colaboraba realizando documentales para llevarlos al pueblo cristiano y enseñarle al pueblo cristiano lo que estaba haciendo en aquel momento el único diputado que representaba ese partido. Yo pertenecía o apoyaba a ese partido político que había participado ya en 2 elecciones, y en aquellas elecciones solo había logrado una representación, una curul, una diputación. En Costa Rica existe solo una Cámara de Diputados, solo una Asamblea Legislativa, no como en otros países donde hay Cámara de Representantes y Senado. En Costa Rica existe solo una y está compuesta por 57 diputados. En aquel momento se acercaban las elecciones de 2014 y ya prácticamente el partido tenía elegida a la persona que iba a ocupar esa única curul que normalmente lograba. Pues en aquel momento todos contábamos con que se iba a ser la persona. Sin embargo, faltando apenas una semana para la Asamblea Nacional del partido, es decir, para el evento en el que se ratificaba esa candidatura, este candidato renunció. Esta persona dijo: no, yo no quiero ser candidato, y el partido se quedó sin candidato a menos de una semana. Entre la cúpula de aquel partido empezaron a pensar en personas, buscaron a personas, llamaron a pastores, y varias de esas personas, o todas esas personas, pues decidieron declinar, decidieron decir que no. Y en eso alguien mencionó mi nombre. Yo, como les decía, soy periodista de profesión, había trabajado 11 años en la televisión secular y también ya tenía más o menos 4 años de estar dedicado a tiempo completo en el ministerio. Yo soy salmista y soy predicador, y por supuesto me dediqué durante esos 4 años a recorrer mi país sobre todo, y algunas otras naciones, entre ellas Lima, Perú. Dicho sea de paso, estuve en Lima y estuve en Iquitos, en Perú también. Y bueno, en esa misma dirección la gente pensó: bueno, a Fabricio lo conocen en el ámbito secular, lo conocen en el ámbito cristiano, digámosle a él si está interesado en ser diputado. Cuando me invitan, cuando me llaman a una reunión para proponerme dicha decisión, pues inmediatamente mi pensamiento, mi respuesta fue no. No es algo en lo que yo quiera participar. Normalmente la gente no quiere mucho a los políticos. Prefiero seguir siendo salmista porque ahí sí todo el mundo me quiere. Prefiero ser predicador porque ahí sí todo el mundo me quiere. Pero en aquel momento Dios nos llevó a la palabra de Primera de Samuel, capítulo 16, cuando el profeta Samuel llega a la casa de Isaí, y en la casa de Isaí son presentados 7 hijos suyos para que uno de ellos sea ungido como nuevo rey de Israel. Interesantemente, Dios rechazó a cada uno de ellos
E Isaí tuvo entonces que decirle al profeta, sí, hay uno más, pero yo no lo tomé en cuenta, yo no lo llamé, yo no lo traje a esta reunión porque no pensé que él fuera o pudiera ser un candidato a ser el rey de Israel, el rey David. Y ahí nos damos cuenta que no estábamos en la lista inicial de los hombres, pero que sí estábamos en la lista de Dios. Y junto con mi familia, junto con mi esposa, tomé la decisión de aceptar y a partir de ahí ingresé en el mundo de la política y después de eso ya he sido diputado 2 veces, ya he sido candidato presidencial en 3 ocasiones, cuando en aquel momento pensábamos que Dios nos estaba llevando a la política solo a ocupar una curul durante 4 años. Mi pensamiento era, después de estos 4 años, me retiro y me vuelvo a hacer lo que hacía en el ministerio. Debo decir que sigo activo en el ministerio. Hoy por hoy, mi esposa y yo somos pastores de una congregación hermosa en San José que se llama Metamorfosis Worship Center. Pero precisamente le contaba esta historia y se la resumía para decirle que estoy seguro que Dios escoge gente, que Dios tiene determinada gente para ser de influencia en determinados espacios. La política tiene una particularidad que se puede encontrar en las otras áreas, pero quizá no con tanta fuerza como en lo que es el ámbito de la política, y es que es un ámbito hostil. Se encontrará usted mucha oposición si usted quiere ingresar en la política, y esto no se lo digo para que frene sus intenciones, al contrario, se lo digo para que se prepare para hacer luz en las tinieblas, para enfrentar esa oposición y para tener claro que esa hostilidad, que esos enemigos van a tratar de sacarlo del ámbito de la política, pero si usted se mantiene firme, si ese es el llamado de Dios para su vida, Dios lo va a respaldar. Quiero contarle, o quiero decirle más bien, que la Biblia dice en Mateo 10:16, los envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Mire que la Biblia no dice, los envío como ovejas en medio de ovejas, no, los envío como ovejas en medio de lobos, es decir, vas a enfrentar un ambiente complicado, vas a enfrentar un ambiente hostil, pero no te quiero llevar a un ámbito como ese, para ser uno más. No quiero llevarte a un ámbito tan complejo como el de la política para ser uno más. Por eso es que la Biblia también dice en Deuteronomio 28, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. En otras palabras, vas a entrar a un ámbito donde hay oposición, donde hay hostilidad, pero te va a ir bien si obedeces a Dios y Dios te pondrá por cabeza y no por cola. Es decir, serás alguien destacado, serás alguien que pues genere ideas poderosas, ideas que cambien la visión de la vida de otras personas. Por ejemplo, mis amigos de Nacidos para Gobernar de Argentina lo dicen en su página web, es un ministerio que conozco desde hace algunos años, con quienes he trabajado, y en su página web, parafraseando, básicamente lo que ellos dicen es, los cristianos deben meterse en el sistema, pero si lo van a hacer, aquí lo tengo para leérselo, lo que debemos asegurarnos es que cuando entren sean líderes, no dominados, sean los impulsadores de movimientos, no seguidores de masas, que sean ejemplares, no corruptibles, que sean idóneos, excelentes y que tengan una superioridad espiritual a todos sus compañeros. Ahí está lo que nos debe distinguir de otros políticos. Ahí está lo que nos debe distinguir de otros comunicadores y el ámbito de la comunicación. Ahí está lo que nos debe distinguir de otros empresarios, si es que es en el mundo empresarial donde a usted le toca ser de influencia. Ahí está lo que nos va a distinguir de otros artistas, de otros deportistas, si esos son los ámbitos en los que Dios a usted lo puso a destacar. Voy a volver a leerlo porque me parece muy poderoso lo que dice aquí. Meternos en el sistema, es decir, no quedemos fuera, no nos quedemos fuera. Las sillas en la política nunca van a estar vacías. Las sillas en la política, si no las ocupamos usted y yo, las va a ocupar alguien más que va a traer su agenda, que va a traer sus principios y valores, que va a traer sus proyectos. Por eso tenemos que tener eso claro. Las sillas no van a estar vacías. El hecho de que nosotros digamos no participemos como antes se decía, Cristo viene pronto, y como Cristo viene pronto, ¿para qué vamos a estudiar? ¿Para qué vamos a destacar? ¿Para qué nos vamos a preparar? Por eso es que las sillas en los organismos internacionales, en la ONU, en la OEA, en la OMS, por eso es que las sillas en los senados y en las asambleas legislativas, en los congresos, por eso es que las sillas en las presidencias de la República están siendo ocupadas en muchos países por gente que no teme a Dios, porque los que tememos a Dios no nos enfrentamos a esa realidad que le estoy diciendo. No nos decidimos a ser de influencia, no nos decidimos a estar ahí, como dice esta frase que le acabo de leer de Nacidos para Gobernar. Meternos en el sistema, pero meternos para ser líderes, no dominados. Para ser impulsadores de movimientos y no seguidores de masas. Para ser
ejemplares y no corruptibles, para ser idóneos, excelentes y que tengan una superioridad espiritual a todos sus compañeros. Lo que dice la Biblia del caso de Daniel, cuando la Biblia dice que Daniel era superior a los gobernadores y sátrapas de los que él era parte también. Él era uno de los 3 gobernadores, pero tenía un espíritu superior. Así lo dice la Biblia. Y precisamente en esa dirección yo quiero contarle o decirle o darle algunos ejemplos de cómo precisamente en la palabra de Dios nos encontramos hombres y mujeres que tuvieron que enfrentarse a los ataques, tuvieron que enfrentarse a la hostilidad, pero Dios los respaldó. Dios de alguna manera siempre estuvo ahí a la par de ellos, siempre estuvo ahí respaldándolos o incluso provocando que gente impía terminara respetándolos y reconociendo el poder de Dios en ellos. David, o más bien voy a empezar con Daniel, que es el ejemplo que le mencionaba ahorita. Daniel, que era odiado por los gobernadores y por los sátrapas, al punto de que conspiraron contra él para enviarlo al foso de los leones. Pero terminó siendo respetado por el rey. Dice la Biblia en Daniel capítulo 6, verso 25, que el mismo rey Darío escribió, luego de que ve cómo Dios libra a Daniel del foso de los leones, el rey Darío, un rey impío, termina escribiendo que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra. Oiga, un rey reconociendo esto. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Un rey que no conoce a Dios, que no sirve a Dios, que no honra a Dios, reconociendo al Dios que salvó a Daniel. Eso es lo que nosotros vamos a ver si nos determinamos a ser de influencia en ámbitos como la política, donde nos vamos a enfrentar a gente peor que aquellos gobernadores y sátrapas, donde nos vamos a enfrentar a situaciones peores que ser lanzados a un foso de los leones, pero como repito, el respaldo de Dios va a venir. Otro ejemplo, David, odiado por Saúl. Todos conocemos la historia de un Saúl que incluso intentó traspasar con su lanza a David por la envidia que sentía, que fue odiado al punto de que fue perseguido por este rey, que también había sido un rey escogido por Dios en su momento, pero que desobedeció a Dios, Dios lo desechó y entonces David empieza a sufrir esa persecución. Pero aunque fue odiado por Saúl, David fue amado por su pueblo. Dice la Biblia en 1 de Samuel 18:7 que el pueblo cantaba, Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000. Aunque haya quienes no reconozcan tu esfuerzo, aunque haya quienes no reconozcan la unción de Dios en ti, pues mucha gente terminará reconociéndolo si Dios está contigo. Este ejemplo es maravilloso. Otro ejemplo, José, odiado por sus hermanos. José, un hombre que vio cómo su misma familia conspiró contra él, cómo su misma familia lo vendió como esclavo y cómo toda esa situación marcó muchos años de su vida, donde no solamente fue esclavo, sino que fue injuriado por la esposa de Potifar y terminó en la cárcel durante varios años. Pero mire qué interesante, cómo al final es respetado otra vez, como en el caso de Daniel, por un rey impío, por el faraón. Dice la Biblia, oiga lo que dice Génesis 41, 38, 39. Faraón, palabras de Faraón. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Palabras poderosas, un rey impío reconociendo la sabiduría de Dios en la vida de José. Y oiga esto qué poderoso, en Génesis 41, 55. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. Vuelvo al mismo ejemplo, el rey impío, la gente lo busca porque necesita una solución. Aquí no estamos hablando de valores, aquí no estamos hablando de la lucha contra el aborto, aquí no estamos hablando de la lucha por la familia, aquí estamos hablando de una crisis económica, aquí estamos hablando de una crisis de producción, aquí estamos hablando de un pueblo con hambre, hambre de comida física. Buscan al faraón, quieren comida y Faraón les dice, yo no tengo la solución la tiene José. Es eso a lo que se refiere aquella frase y es eso lo que encierra lo que debe distinguirnos de los demás políticos. Lo que debe distinguirnos de los demás políticos, es precisamente esa capacidad de resolver problemas, esa capacidad de ser no solamente quienes vayamos a los congresos de la República a luchar por la vida, sino que también tengamos la capacidad de proponer soluciones en la economía, en la seguridad. Mi país hoy por hoy está viviendo una crisis de seguridad que requiere
acciones fuertes, que requiere soluciones concretas, y precisamente somos en el Partido Nueva República quienes estamos presentando la mayoría de soluciones y proyectos para resolver la crisis de seguridad. Eso es lo que tenemos que hacer como creyentes, demostrarle al pueblo que tenemos la capacidad de resolver problemas que van al final a bendecir a creyentes y a no creyentes, esas soluciones. Hablemos de Esther y Mardoqueo. Esther y Mardoqueo es un ejemplo también muy bonito porque ambos eran odiados por Amán. Amán, que era el segundo después del rey Asuero. Y vea qué interesante, Amán odiaba a Mardoqueo, no sabía que Esther era judía y hace una conspiración para matar a todos los judíos. Y en el caso de Esther termina siendo también respetada por el rey y por el pueblo. Y en el caso del rey, oiga qué interesante lo que dice la Biblia sobre cómo Esther terminó influyendo en las decisiones del rey. Dice la Biblia que el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes y puso la corona real en su cabeza. Y oiga esto es poderosísimo. Hizo luego el rey un gran banquete a todos los príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Eso está en Esther capítulo 2, versos 17 y 18. Dice que el rey disminuyó tributos, bajó impuestos por la influencia de Esther en su vida. Vea qué interesante esto es muy difícil verlo ahora en nuestros países en América Latina, un presidente, un gobierno que baje impuestos. Bueno, eso fue lo que provocó la reina Esther en el corazón del rey. No solo disminuyó impuestos, sino que dio mercedes, dice la Biblia, mercedes quiere decir regalos. Y en el caso de Mardoqueo, que específicamente Amán lo odiaba, Amán quería matarlo, dice la Biblia que Amán construyó una horca para terminar muriendo en esa horca. Esa horca la construyó para matar a Mardoqueo y Amán terminó muriendo en esa horca. Y vea lo que dice la Biblia de cómo el pueblo llegó a ver a Mardoqueo, que terminó siendo el segundo, es decir, en el puesto que estaba Amán, terminó siendo colocado Mardoqueo a causa de que, pues por supuesto, el odio de Amán lo llevó a la muerte, lo llevó a la vergüenza, mientras que Mardoqueo, por su lealtad, por su fidelidad primero a Dios y también a sus autoridades, terminó siendo colocado en un lugar de eminencia. Y dice que Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Ahí está el secreto, ahí está lo que nos va a distinguir: procurar el bienestar de nuestro pueblo y hablar paz para su linaje, independientemente de si usted llega a ser presidente, de si usted llega a ser diputado, de si usted llega a ser autoridad en un gobierno local, independientemente de si usted llega a ser solo asesor, que mucha gente piensa que asesor no es un puesto importante. Claro que lo es, porque aunque no sale en cámaras, que aunque no se enfrenta a los micrófonos a diario, es muchas veces, y en mi caso particular así lo son, quienes ponen la base del trabajo que nosotros hacemos, quienes nos ayudan, quienes nos aconsejan. Tienen que ser gente también llena de Dios, tienen que ser gente también con temor de Dios, para que cuando te aconsejen sobre qué discurso dar, para cuando te aconsejen sobre qué proyecto presentar, pues lo hagan con la sabiduría de Dios. Es indispensable y por eso no es un puesto menos importante. Así que cuando estoy hablando de cristianos en la política, no estoy hablando solamente de aquellos que se enfrentan a las cámaras, no, estoy hablando de aquellos que sin nunca aparecer en cámaras tienen un papel fundamental porque te asesoran, te ayudan en comunicación, te aconsejan sobre cómo decir y cuándo decir las cosas. Así que es muy importante que entendamos estos principios. Cuando entramos en la política, resumiéndotelo, cuando entramos en la política, el mundo te va a odiar. Cuando entremos en la política o cuando entramos en la política, el mundo te va a perseguir. Pero cuando entramos a la política y es Dios el que va delante de nosotros, Él te va a respaldar. Y aunque unos te odien, otros te amarán y sobre todo Dios te respaldará. Esto es muy importante entender. Oiga este texto que le voy a leer. En aquel día, Hechos 1, versos 1 y 3, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero vea lo que dice Hechos 8, versos 4 al 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Esto es muy interesante. ¿Por qué le leí estos textos bíblicos? Porque claramente en el primero se habla de persecución.
Pero en el segundo se habla de la respuesta de los hijos de Dios a la persecución. La respuesta nuestra en la política no debe ser escondernos, no debe ser callarnos, no debe ser dejar de decir lo que tenemos que decir. Debe ser seguir adelante. La respuesta debe ser mantenernos en pie de lucha, ser perseverantes. Y vamos a ver la bendición de Dios y vamos a ver el resultado, vamos a ver el respaldo de Dios. ¿Qué nos distingue o qué nos va a distinguir en la política si hacemos las cosas correctamente? Bueno, rodearnos de la gente correcta, tomar decisiones correctas, pero que siempre en nuestro corazón el sentir genuino sea bendecir al pueblo, hacer las cosas bien para que a la gente le vaya bien, para que la gente esté mejor en materia de seguridad, para que la gente tenga mayores posibilidades de tener trabajo, para que la gente tenga cómo llevar de comer a la mesa de su familia, para que la gente y para que las familias, porque el diseño de Dios es la familia y es el diseño en el que creemos y que vamos a defender, para que la familia siga siendo respetada en sus naciones. Quiero cerrar con una idea muy interesante. Al principio les decía que nuestra falta de visión en este tema es la que ha provocado que organismos como la ONU, como la OEA, como la OMS, es la que ha evitado que esté en manos de gente correcta, y por eso hoy vemos a la ONU, que nació con otro sentido completamente, que la ONU es una de las principales promotoras del aborto, por ejemplo, o que en la OEA vemos cómo constantemente hay iniciativas que atentan contra nuestros principios y valores. Pues fíjese que, por ejemplo, Naciones Unidas o la Unión Europea son difíciles de imaginar. Estos son grandes iniciativas y es difícil imaginar el nacimiento o estas iniciativas a favor de la paz. Es difícil imaginarlas sin la participación de la política, sin la participación, perdón, de políticos que hayan actuado desde un fundamento de convicciones cristianas profundas. Y le voy a dar el ejemplo de Konrad Adenauer. Él fue uno de ellos, de los que participó en estas iniciativas, y dice que él fue el primer canciller alemán, Konrad Adenauer, el primer canciller alemán después de la Segunda Guerra Mundial. Él tenía un desafío enorme, ¿verdad? El desafío de reconstruir un país que estaba destruido físicamente, un país que estaba arruinado por las bombas, pero también estaba destruido moralmente por la ideología totalitaria del nacionalsocialismo. Y fíjese que él dijo unas palabras muy poderosas. Él dijo: tengo una tarea muy difícil. No puedo tener éxito sin ayuda divina. Él reconoció que era Dios el que le iba a ayudar a sacar su tarea adelante. ¿Sabe qué dijo Martin Luther King? Martin Luther King dijo: no me preocupa el grito de los violentos, no me preocupa el grito de los corruptos, de los deshonestos, de los que no tienen ética. Me preocupa más el silencio de los buenos. Eso es poderosísimo, porque si nosotros guardamos silencio, mientras en todos esos organismos, mientras en todos esos cuerpos políticos destruyen nuestros principios, destruyen a nuestras nuevas generaciones, pues somos nosotros los que estamos cometiendo el peor error. Que no seamos de esos que guarden silencio, que seamos de esos que entendemos que con la ayuda de Dios se pueden hacer grandes cosas en las naciones. Que Dios bendiga cada uno de los países en los cuales usted o del cual usted viene, si viene de otro país, a los que están allá en Lima, Perú, que Dios bendiga Perú, un país que amo profundamente, que Dios bendiga a Costa Rica, que Dios bendiga a nuestra América Latina. Les mando un abrazo enorme, que Dios les bendiga mucho. Gracias por la oportunidad. Y le vamos a hacer llegar esos aplausos. De todas maneras, Fabricio Alvarado es increíble.